Descubierto, el escalofriante encuentro de 1.000.000 versus 40.000 en una batalla maldita que embrujó. La noche caía con sus sombras siniestras, cuando Javier salió de casa, dejando atrás el rayo de luz que iluminaba su hogar. La ciudad, llena de murmullos y ecos, se convertía en un laberinto terrorífico. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en la oscuridad. Sabía que cada paso podía ser el último. Los rumores de desapariciones extrañas se cernían sobre su barrio como un halo macabro, y él, un simple repartidor, sentía el peso del miedo aplastándolo, sorprendiendo incluso al más valiente. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar un mensaje que había recibido esa misma mañana. Tus vecinos están involucrados en algo oscuro. Ese mensaje lo atormentaba. Era como si cada palabra se clavase en su piel, haciéndolo sentir vulnerable. Sus pensamientos viajaron a su infancia, un tiempo donde la imaginación no conocía límites, donde corría libre por aquellas calles, saltando charcos y riendo con amigos. ¡Qué ingenuos éramos!, pensó, apretando los dientes. Ahora la maldad acechaba a plena vista. Volvió a revisar el mensaje. Como una mordaza de terror, no podía sacarse de la cabeza el horror de lo que descubrió. Con cada día que pasaba, más revelaciones sombrías caían sobre su comunidad. Viejas rivalidades que parecían brotar como hongos del suelo putrefacto de las traiciones. 1.000.000 de pesos se murmurea en cada esquina, un precio oscuro por deshacerse de los 40.000, como si fueran piezas de una partida de ajedrez donde solo uno puede ganar. Esa noche, el silencio se tornó denso y opresivo. Mientras regresaba a casa tras una jornada extenuante, la sensación de ser observado lo envolvió como una tela de araña. Una sombra se deslizó entre los contornos de los edificios agrietados, haciendo que el vello de su cuello se erizara. Los ojos se le volvieron plata, buscando la amenaza. Un murmullo desconocido rasgaba el aire. Javier sabía que había cruzado una frontera en su propio barrio, donde los rostros familiares ahora se transformaban en máscaras de desconfianza. La noche se hizo amarga y su corazón disparó. Justo entonces, a su paso, encontró un pequeño altar, rodeado de velas encendidas y fotos de desaparecidos con miradas sombrías, clamando justicia desde el más allá. La terrorífica realización de que formaba parte de un juego cruel emergió en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión duplicó su intensidad cuando un viejo amigo aparecía de las tinieblas. Alguien con quien había compartido risas y aventuras. Ahora, en cambio, era un miembro de un clan rival, con ojos que destilaban rencor y palabras cargadas de amenazas. La atmósfera se tornó eléctrica y el aire se volvió pesado como la carga de una traición. Javier sintió que cada paso era hacia su final, pero no podía retroceder. En un instante desgarrador, se dio cuenta de que toda su vida estaba a punto de cambiar. No solo luchaba por sí mismo, sino por el futuro de su familia. ¿Lograría sobrevivir a esta batalla maldita que amenazaba con consumirlo todo? La sombra parecía sonreír, sabiendo que el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que imaginaba.
La noche se tornaba cada vez más oscura y Javier sentía que la respiración le faltaba. Rafael, su antiguo amigo, se acercó con pasos firmes, una mirada de odio grabada en su rostro, y el corazón de Javier se detuvo por un instante. Las risas y los momentos compartidos en la infancia parecían envueltos en la bruma de un pasado distante, con la traición hiriendo profundamente su memoria. «¿Qué haces aquí, Javier?», dijo Rafael. Su voz era un cuchillo afilado en la penumbra. «Vine a ver qué pasa. La gente está desapareciendo». Javier intentó mantener la calma, pero la incertidumbre crecía como una sombra consumidora. «¿No lo entiendes?», respondió Rafael, bajando la voz, como si hablar más alto podría invocar seres oscuros. «Lo están haciendo para protegerse. Ellos nunca han querido que interfirieras». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de su amigo resonaban como campanas de advertencia. No solo se trataba de su comunidad, de su familia, sino de una distorsionada lucha por la supervivencia, y él había caído en el centro de ello. «La pelea es en la calle, Javier. Los que están a 1.000.000 no se detendrán ante nada. Tú no sabes en lo que te has metido». Rafael se acercó más, lo suficiente para que Javier pudiera ver el brillo en su mirada, un brillo que combinaba desprecio y miedo. «Si no te alejas, no hay vuelta atrás». El silencio se volvió ensordecedor. Javier podía sentir el peso del secreto que colgaba entre ellos, como un hilo frágil que podría romperse en cualquier momento. La amenaza violenta de la noche envolvía sus palabras, y él sabía que estaba a punto de cruzar un límite. «¿Y qué sugieres? ¿Que me quede aquí y me convierta en uno de ellos?». La rabia brotó de su pecho, mientras el miedo y la impotencia se entrelazaban. Pero Rafael no respondió. Miró por encima del hombro, como si algo al acecho lo intimidara. El aire se tornó helado, y Javier sintió cómo la presión de la noche aumentaba a su alrededor. Un murmullo surgió de la oscuridad, voces lejanas, gritos apagados, lamentos que elevaban la angustia y tensaban el ambiente. Su instinto le decía que debían irse, que la vida en la oscuridad podría ser fatal. «¿Dónde están los demás?», preguntó Javier, la ansiedad apretándole la garganta. «¿Y qué quieren de mí?». Rafael frunció el ceño, sus labios se curvaron hacia abajo en una expresión sombría. «No eres solo un repartidor, eres un objetivo. Lo que ellos quieren es un sacrificio, y tú eres uno de los elegidos». Javier sintió un nudo en el estómago. Las imágenes del altar, de las fotos de desaparecidos volvieron a su mente. ¿Era él la próxima víctima de ese ritual macabro? ¿Podía escapar de aquello? «Tienes que escucharlos, Javier. Si no haces lo que te piden, las cosas se van a poner mucho peores. No solo para ti, para todos». De repente, un grito desgarrador atravesó la noche. El temblor en el aire aumentó y Javier miró a Rafael buscando una respuesta que nunca llegó. El tiempo se detuvo. Ambos sabían que debían moverse, pero el miedo los paralizaba. La grita se repitió, esta vez más cerca, y junto a ella un crujir aterrador. Javier giró la cabeza, viendo sombras moverse rápidamente a su alrededor. La calle se había transformado en un escenario caótico, y la risa maníaca resonaba en su mente como ecos de locura. «¡Corre!», gritó Rafael, tomando la delantera. Fue el último aviso antes de que la oscuridad se lo tragara. Mientras corrían, el sonido de pasos persiguiéndolos retumbaba como un tambor en su pecho. ¿Escaparían de esa batalla maldita? ¿O sería solo el comienzo? La duda y la desesperación se apoderaron de Javier mientras se adentraban más en la noche, sintiendo que cada decisión podría acercarlo a su final. Y en el instante en que la luna iluminó su camino, Javier vio algo terrible, un símbolo en la pared, una marca que nunca debió haber visto, un sello de advertencia que significaba que el juego apenas comenzaba. ¿Realmente podría el próximo sacrificio ser él? Los pasos resonaban en el pavimento. Cada eco era un recordatorio de la cacería que habían desatado.
Javier superaba su propio peso, como si el aire se volviera más denso, casi opresivo, mientras sus piernas luchaban por mantener el ritmo. Rafael lo guiaba, pero su rostro se había transformado en una máscara de pánico, mientras las sombras danzaban a su alrededor. «Dame la mano», gritó Rafael, extendiendo su brazo hacia Javier, quien luchaba por mantener la cordura. A medida que se movían, el murmullo de la multitud crecía, un gritarío lejano que parecía surgir de las entrañas de la tierra misma. Una risa macabra llegó desde detrás, fugaz y escalofriante. Antes de que Javier pudiera reaccionar, sintió la fría mano de Rafael en su muñeca y sus cuerpos se hundieron en un callejón angosto. Las paredes estaban cubiertas de grafitis desgastados por el tiempo, pero algo en ellos brillaba, una mezcla de locura y ritual. «¿Qué es esto?», preguntó Javier, su voz temblando. «Es un lugar donde vienen muchos, pero no todos llegan a salir», Rafael contestó, su mirada fija en la salida del callejón. Las sombras parecían crecer, como si tuvieran voluntad propia, amenazando con devorarlos. El grito que había oído antes se repitió, esta vez más cerca, más desgarrador, como el lamento de una madre por su hijo perdido. Sin saber por qué, Javier sintió que ese grito venía de un pasado que nunca había querido enfrentar. «Debemos seguir», dijo Rafael, casi a sí mismo. «No hay tiempo». Mientras avanzaban, Javier vislumbró algo en el suelo, un trozo de tela desgastada, ensangrentada, como si perteneciera a alguien que había intentado escapar. Una punzada de horror lo atravesó. La carretera no solo estaba llena de desesperación, también era un cementerio encubierto. «¿Cuántos más están involucrados en esto?», preguntó Javier, tratando de aferrarse a la lógica en medio de la locura. «No lo entiendes, Javier», Rafael se paró en seco. «La ciudad es un tablero de ajedrez, y cada uno de nosotros somos piezas, a veces sacrificios». A medida que terminaba de hablar, un profundo retumbar sacudió el suelo, vibrando en sus huesos. Rafael miró hacia arriba, horrorizado. Las sombras parecían moverse, una tras otra, convergiendo hacia la entrada del callejón. «¡Vienen!», gritó Rafael, aferrando a Javier para llevarlo a una esquina oculta. Los murmullos aumentaron, convirtiéndose en un clamor ensordecedor. Javier se asomó, solo para ver siluetas grotescas emergiendo de la oscuridad. Cuerpos de los que él había escuchado en las conversaciones, de aquellos que habían desaparecido. La desesperación se apoderó de él. Cada rostro que aparecía revelaba una historia, un destino trágico. Una figura en particular se destacó entre la multitud. Con una capa oscura y una máscara siniestra, avanzaba con paso firme, como si lo llevara a la cabeza de un ritual. La silueta era impresionante y aterradora. Sus brazos extendidos parecían convocar a la marea de sombras a su alrededor. «No podemos quedarnos aquí», gritó Javier, empujando a Rafael en el sentido opuesto. Todo a la vertiginosa velocidad de un juego mortal. Ambos hombres se lanzaron hacia la siguiente esquina, buscando refugio, pero el aire se volvió más denso y un susurro helado los envolvió. «Nunca escaparás», se oyó en frases rompidas desde la multitud, resonando en sus mentes como un eco de la muerte. Javier empezó a correr hacia un ámbito incierto, pero el estremecimiento de su corazón marcaba el compás de su terror. La pregunta apremiante volvió a surgir en su mente. ¿Quién está detrás de este juego? ¿Y por qué siempre parecía que el próximo sacrificio sería él? Un grito desgarrado resonó detrás de ellos, y el horror se adueñó de su ser, mientras Rafael se detuvo, girando lentamente. Se dio cuenta de algo que le paralizó la sangre. «¡Javier, mira!», exclamó, apuntando al centro de la multitud. Allí, brillando con un resplandor rojo, un antiguo altar se formaba en el corazón del caos. Era en ese instante que Javier comprendió que el verdadero horror no solo era el sacrificio,
era lo que significaba ser parte de ese oscuro juego. Con el pulso acelerado y la súplica silenciosa de su alma, se preguntó si aún había un camino hacia la salvación. Pero ya era demasiado tarde para mirar atrás. La sombra de la muerte se acercaba. ¿Podrían escapar de esa noche o se convertirían en otra pieza en el tablero de sacrificios? El grito desgarrador que había hecho eco en el callejón resonó nuevamente, cortando el aire como un cuchillo afilado. Rafael, atrapado entre la parálisis de su horror y la urgencia de escapar, se giró hacia Javier y le dijo con voz temblorosa: «¡Debemos irnos ya!». Ambos corrieron en dirección opuesta al altar, pero las sombras parecían seguirlos, inhalando la luz del entorno. Cada paso que daban era una lucha titánica. El pavimento se volvía una lengua viscosa, atrapándolos, retejiendo su destino con cada resbalón. Las siluetas grotescas, con ojos inyectados en sangre y sonrisas distorsionadas, comenzaban a rodearlos. Javier sintió cómo la desesperación apretaba su pecho como una serpiente. ¿Era la muerte la única escapatoria? ¿Podían realmente eludir a ese ser que los había marcado? Rafael pareció leer su mente y gritó: «¡Es una trampa! ¡Todo esto es una trampa!». Entonces sus ojos se fijaron en un punto específico, un pequeño callejón lateral que parecía menos amenazante. Allí las sombras menguaban, como si un vínculo etéreo tirara de la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, ambos hombres hicieron un giro brusco y se lanzaron a la zurda, atrapados en un rincón de la ciudad que parecía olvidado por el tiempo. El silencio que los envolvió era un contraste aterrador. Solo los latidos de sus corazones resonaban en sus oídos. El sudor frío corriendo por la espalda de Javier se evaporaba en ese vacío ominoso. No había murmullos, no había risa. Era como si la noche misma contuviera la respiración. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, casi un susurro, mientras intentaba calmar el vendaval de pensamientos que le azotaban la mente. Rafael se llevó la mano a la frente, sus ojos recorriendo el lugar. Volvió a mirar al callejón en el que se escondían, como si esperara que una respuesta emergiera de las sombras. «Debemos encontrar una salida, algo que detenga esto», susurró, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Tan pronto como pronunció esas palabras, un leve crujido interrumpió el silencio. Desde lo más profundo del callejón, una figura con la misma capa oscura y la máscara siniestra de antes emergió, deslizándose como si no tocara el suelo. Una risa inhumana brotó de su boca tapizada, resonando con un eco sobrenatural. «No podéis escapar tan fácilmente», dijo. Cada palabra tenía el peso de un destino sellado. Javier sintió que sus entrañas se retorcían. ¿Era ese ser el maestro de los sacrificios? Sus ojos se encontraron en un instante desgarrador, una conexión que desnudó el horror de sus almas. Javier recordaba las leyendas antiguas que su abuela le contaba en la noche, cuando el fuego danzaba y soñaba en la penumbra. Historias de criaturas que ofrecían a los humanos un juego de vida o muerte, y solo aquellos con una astucia excepcional podían evadir sus garras. Reuniendo valor, Javier dio un paso adelante. «¡Déjanos ir!», gritó, a pesar de que el pánico turbiaba su voz. «No somos parte de tu juego». La risa cesó abruptamente. La figura se acercó un poco más. El aire se tornó helado. Su mirada, oculta tras la máscara, parecía perforar directamente en el alma de Javier. «¿Acaso crees que hay elección en este mundo? La ciudad nos necesita, y pronto tú también serás parte de ella». Las palabras se cerraron como un corset alrededor de su corazón, mientras el resplandor rojo del altar volvía a ser visible entre las sombras. Cada vez se acercaba más, encogiéndose de manera amenazante. Las visiones de vidas perdidas, sacrificios y gritos aterradores lo consumían, y la claridad de su final se precipitaba. Rafael,
Decidido a cambiar el rumbo de la situación, buscó en cada rincón de su mente alguna estrategia. «Tal vez», dijo lentamente, «hay otra manera. Si esta ciudad necesita sacrificios, ¿podemos ofrecer algo más que nosotros mismos?». La figura se detuvo. La risa ahora era solo un murmullo en el viento. Javier, aún con la adrenalina bombeando en su cuerpo, se dio cuenta de que ese momento podría ser su única oportunidad para salir con vida. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, el eco de su voz resonando con una mezcla de desafío y desesperación. A medida que el respiradero en la oscuridad comenzaba a abrirse, un nuevo dilema se cernía sobre sus cabezas. La ciudad no solo necesitaba sacrificios, sino también algo que desatara el caos. En ese dilema de salvación o condenación, la noche ofrecía una nueva puerta que girar. Pero, ¿qué apariencia tendría el sacrificio que estaban dispuestos a ofrecer? Las luces parpadeaban en la distancia, un presagio de la verdad oculta que se acercaba, y Javier comprendió que, quizás, en esa oscuridad, la respuesta para escapar no era lo que esperaban encontrar, sino lo que estaban dispuestos a entregar. Pero, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, Javier sintió que el tiempo se desvanecía. Un pulsar mortal lo presionaba hacia la decisión final. ¿Podrían ellos forjar un nuevo camino, o la ciudad ya había decidido su destino? Con el aliento suspendido, la figura misteriosa los miraba, esperando su siguiente movimiento. La verdadera pregunta no solo era si escaparían, sino si el precio que estaban dispuestos a pagar podría tal vez liberarlos, o por el contrario, condenarlos a la eternidad. La tensión en el aire era casi palpable. El silencio distorsionado por el latir anticipado de sus corazones. Javier y Rafael se miraron, la confusión y el terror reflejados en sus ojos. El misterioso ser que tenían frente a ellos aguardaba, como una sombra que espera a que la presa se mueva antes de lanzarse a la cacería. Si la ciudad necesita sacrificios, tal vez haya algo de valor que podamos ofrecer. La figura pareció rasgar su atención, su mirada fija en Javier como si quisiera devorar cada palabra que salía de su boca. Se acercó aún más, bordeando el límite entre la vida y la muerte, dejando un rastro helado. «Cada sacrificio lleva consigo un costo», susurró. «¿Qué crees que podrías ofrecerme que no tenga? ¿Qué valor tiene una vida más?». Rafael sintió cómo el pánico volvía a arremeter contra su pecho, pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, un sonido sordo resonó en el fondo del callejón, interrumpiendo la atmósfera tensa. Una puerta crujía, y de repente las sombras a su alrededor comenzaron a moverse. Eran como enredaderas tomando forma, taladrando la realidad misma, arremetiendo a su alrededor en busca de lo que podrían engullir. «¡Atrás!», gritó Rafael, empujando a Javier hacia el muro mientras el aire se tornaba denso. Las figuras grotescas, aquellas que los habían acechado antes, aparecieron nuevamente, sus ojos brillando con un ansia insaciable. «No hay más tiempo», dijo la figura oscura, burlándose. «Vuestra opción es entregar algo o ser devorados. La noche es hambrienta». Javier, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos, recordó las leyendas que escuchaba sobre antiguos pactos y sacrificios que no siempre se cumplían con sangre, sino también con otros tesoros de gran valor. Luchando contra el pánico, formuló una idea arriesgada. «Podemos ofrecer información, historias de aquellos que se han perdido en esta ciudad. Cada nombre, cada rostro tiene un eco que puede alimentar a tu culto». Su voz temblaba, pero la determinación crecía con cada palabra. «Siéntete libre de hacerme tu propio sacrificio, si eso te satisface, si me permites salir con vida y llevarme a Rafael». La figura pareció sopesar sus palabras. El vacío de silencio se extendió a su alrededor. Los ojos brillantes de las criaturas se volvieron más inquietos, atraídos por la súplica de Javier.
Si hubiese un momento en que la esperanza podía florecer, era ahora. Interesante, dijo la figura, su risa entrecortada llenándose de un eco ominoso. ¿Y qué me garantiza que tus palabras no son solo humo? Los latidos de Javier se aceleraron. Sabía que tenía que arriesgarlo todo. Haré un pacto. Traeré a aquellos que han desaparecido, a cambio de nuestras vidas. Son muchos, pueden saciar tu sed de caos y sacrificio. Sin embargo, el entorno comenzó a convulsionar, como si la ciudad misma estuviera absorbiendo sus palabras. Un estruendo resonó desde las profundidades del callejón y una voz antigua y resonante emergió de la oscuridad. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes». De repente, especies de criaturas comenzaron a surgir, arrastrándose desde lo más profundo de la tierra. Eran las almas perdidas de aquellos que habían sido sacrificados en el pasado, un mar de rostros distorsionados mirándolos con ojos desesperados, y el horror se manifestaba de cada grieta y sombra. Javier sintió que el tiempo se esfumaba. Las sombras estaban a su alrededor, convirtiéndose en una marea de odio y sufrimiento, listos para absorberlos. «¿Vas a sellar el trato o no?», gritó Rafael. La pavorosa mirada de Javier lo despertó. Sabían que debían actuar rápido. El temor se apoderó de ellos. La ciudad demandaba algo, y la revelación que Javier había hecho estaba a punto de convertirse en su condena. ¿Qué precio tendrían que pagar entonces? ¿Y qué secretos se desatarían al buscar lo que habían perdido? La niebla comenzó a remolinarse a su alrededor mientras los rostros perdidos abrían la boca en un grito mudo de desesperación. Con el aliento en suspenso, la figura oscura sonrió, y Javier se dio cuenta de que habían cruzado un umbral peligroso. Las sombras se agitaban, el verdadero terror apenas comenzaba a desnudarse, y la noche revelaba su oscura verdad. ¿Serían capaces de enfrentar las consecuencias de su elección, o serían tragados por el abismo eterno de las almas olvidadas? El aire en el callejón se volvió aún más denso, como si cada aliento fuera una carga, un susurro de desesperación que llenaba el espacio. Javier y Rafael sentían el peso de las miradas espectrales que se revolvían en la penumbra, la agitación palpable de quienes habían sido devorados por la noche. A su alrededor, las sombras se movían en un baluarte de tentáculos oscuros, extendiéndose e intentando atraparlos. «¡Rápido, Javier!», clicó Rafael mientras las criaturas se acercaban. «¡No tenemos tiempo para juegos!». Javier tragó saliva, su mente retumbaba con la urgencia de la situación. No había vuelta atrás. Tenían que sellar el acuerdo, pero las palabras se estancaban en su garganta como un veneno. Miró a la figura enfrente de ellos. Su rostro se desvanecía y tomaba forma de nuevo, una parodia blanca de lo que era un ser humano. Los ojos de la figura brillaban con una curiosidad inquietante, como llamas que devoraban la razón. «Sello tu pacto», dijo la figura con voz grave y resonante. «¿Informarás de cada alma perdida? ¿De cada secreto que la ciudad le roba a sus ciudadanos?». La figura rompió a reír, un eco helado que resonaba en el callejón. «Lo haré», respondió Javier, sintiéndose un poco más firme. La repulsión en su interior luchaba con la aparición de una necesidad: salvarse, a cualquier costo. La figura asintió, y entonces salió un chillido desgarrador de aquellos rostros en las sombras, un sonido que podía atravesar las barreras del alma. Ellos también querían respuestas, justicia por su dolor, y ya no serían solo ecos perdidos en el tiempo. «Cierra los ojos», dijo la figura, y Javier sorprendentemente obedeció. Sintió una oleada de frío recorrerlo, como si la esencia de las almas atormentadas se deslizaran a través de él. Su cuerpo se sacudió y luego, un instante después, todo se detuvo. La oscuridad era completa. Al abrir los ojos, se encontró en otro lugar. Rafael estaba a su lado, pero el ambiente había cambiado drásticamente. Ya no estaban en el callejón. Frente a ellos, un vasto paisaje se extendía, uno lleno de ruinas y escombros.
lo que una vez fue la vida cotidiana de la ciudad. La niebla se arremolinaba entre los edificios destrozados, y el cielo parecía una pintura monótona de grises y negros. Algo estaba muy mal. ¿Dónde estamos?, preguntó Rafael, angustiado mientras daba un paso atrás, su mirada fija en un punto lejano. «No lo sé», murmuró Javier, también confuso. Fue entonces cuando vio algo en movimiento a lo lejos. No eran solo sombras, eran figuras humanas, y estaban vestidas de manera extraña, con ropas desgastadas y miradas que reflejaban desesperación. Avanzaban lentamente hacia ellos, como un ejército trágico de almas perdidas. Detrás de ellos, la figura oscura había seguido su rastro, su risa helada aún resonando en el aire. Javier sintió que los recuerdos de aquellos que buscaban justicia estaban entrelazados con su destino. «¡Este lugar!», gritó Rafael, sus ojos abriéndose de par en par. «¡Son ellos! ¡Son las almas de los que desaparecieron!». Los rostros en la niebla se acercaban, sus miradas lo decían todo: sufrimiento, dolor y una necesidad desesperada de liberación. Pero también había algo más, un oscuro susurro en sus gritos que hacía temblar el corazón de Javier. «¡No!», gritó Javier, retrocediendo. «No quería esto, no quería traicionar a nadie». Las figuras comenzaron a rodearlos, el aire se tornaba pesado y el frío agravaba su terror. Javier se dio cuenta de que ahora eran parte de este paisaje, de este espejismo de sombras e ilusiones. Pero la respuesta aún estaba fuera de su alcance. «Debemos salir de aquí», dijo Rafael, tirándole. «No podemos quedarnos». Javier asintió, pero mientras lo hacían, los murmullos se intensificaron, resonando en sus oídos, y la figura oscura apareció nuevamente, más cerca que nunca. «¿Tus pactos se rompieron, Javier? ¿No crees que ya es demasiado tarde?». El tono burlón llenó el espacio como un susurro de muerte. Frente a sus ojos, un abismo se abrió bajo sus pies, conduciendo a lo desconocido. Con el miedo anidando en sus corazones, sabían que su lucha apenas había comenzado. La noche se cernía sobre ellos, suave y siniestra, y el verdadero horror aún estaba por descubrirse. «¿Qué harás ahora, Javier? ¿Qué secretos liberarás?», preguntó la figura, mientras las sombras danzaban en su alrededor y el eco de voces perdidas se elevaba en un grito desgarrador que anunciaba el inicio de su condena. Javier sintió como si el tiempo se detuviera al asomarse al abismo que se había abierto bajo sus pies. Las sombras a su alrededor susurraban, un coro desesperado urgiéndoles a un destino que no podían entender. Cada palabra parecía atravesar su mente como dagas, inyectando un miedo que no conocía. «¡Rafael!», gritó, pero su voz se ahogó en el bullicio de lamentos que asumieron una cadencia casi musical, un canto de advertencia y juicio al mismo tiempo. «¿Qué hacemos?», preguntó Rafael, sus ojos llenos de terror y confusión, buscando alguna salida, alguna esperanza. La figura oscura se acercó más, su risa burlona reverberando en el aire frío. Javier se sintió pequeño, insignificante. Aquella risa era un eco de antiguas promesas quebradas, de tratos que nunca se debieron hacer. El pacto que había sellado parecía consumirlo desde dentro. Cada latido de su corazón le recordaba su traición. Con un susurro helado, la figura dijo: «La única manera de salir es enfrentarte a los que llevas en tu alma. Ellos desean hablar contigo». Los rostros desesperados de las almas perdidas se acercaban más y más, sus ojos vacíos reflejando un sufrimiento eterno que podría aplastar a cualquier hombre. Los murmullos se convirtieron en gritos, y Javier sintió que su cordura se tambaleaba al escuchar sus nombres: familiares desaparecidos, amigos olvidados, ecos de su pasado que rondaban en la niebla. «¡Esto no es real!», gritó Javier,
tratando de apaciguar su propia angustia. Pero la niebla se espesaba, y las figuras avanzaban, inexorables y famélicas, como si estuvieran listas para reclamar lo que era suyo. Rafael, desesperado, comenzó a retroceder. «Javier, no podemos quedarnos aquí. Debemos movernos». Mientras retrocedían, algo se rompió en el aire. Una figura emergió entre las salmos perdidas, una mujer de rostro familiar, pero ensombrecido por el dolor. Su voz, un eco suave pero desgarrador, se elevó por encima del murmullo. «Javier, tú me prometiste que volverías. ¿Por qué me dejaste?» Despertar en su memoria el recuerdo de Ana, su hermana, lo desgarró. Había desaparecido hace años, y la carga de esa traición lo alcanzaba como un golpe en el estómago. El sentimiento de culpa envolvía su corazón, y se preguntó si era eso lo que le había llevado a ese encuentro infame. A su lado, Rafael murmuraba una súplica. «No, Javier, no la escuches. No son más que ilusiones. Regresemos». Pero la figura de su hermana se acercó, extendiendo la mano y susurrándole al oído. «Puedes soportar lo que has hecho. Puedes vivir con sus secretos». «¡Cállate!», gritó Javier, sus manos temblando al borde del abismo. La fogata del dolor que ardía dentro de él lo llenaba de rabia y angustia. Las almas comenzaron a rodearlo, sus lamentos se intensificaron, convirtiéndose en un caos ensordecedor. Cada uno buscaba su propio testimonio, su propia justicia. La figura oscura se rió una vez más. «No quisiste saber la verdad, Javier. Sabías que cada mirada perdida tenía un precio, y ahora es tu turno de pagarlo». Un nuevo grito emergió entre las sombras. «¡El tiempo se acaba!». De repente, la niebla se disolvió, dejándolos al borde del abismo que parecía devorar el mundo. Una puerta titilante se abrió más allá de la oscuridad, prometiendo un escape o la perdición. Una decisión que podría cambiar todo. «¡Rafael!», gritó Javier, sintiendo la presión del abismo. Sus ojos reflejaban el temor, la lucha por decidir si enfrentar la verdad o ceder a la desesperación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Rafael, bloqueando su vista en el callejón oscuro que se alzaba a su espalda. Mientras el frío de la noche seguía apretando su cuello como un lazo, Javier llevó una mano temblorosa hacia la puerta iluminada. Sentía que su destino estaba en juego, pero ¿qué sería lo que encontrarían dentro? ¿Verdades aceitadas en sangre o el perdón que tanto anhelaban? «Decidamos rápido», urgió Rafael, pero Javier se detuvo para mirar a las almas danzantes que clamaban cerca. «¿Estás listo para lo que viene?», preguntó la figura oscura, comenzando a desaparecer entre las sombras, dejando solo un destello en su sonrisa. La araña de susurros se ceñía más y más, y el abismo rugió como si estuviera esperando su respuesta. En ese instante, Javier supo que ya no había vuelta atrás, pero lo que no sabía era que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Serían capaces de enfrentar no solo sus propios demonios, sino aquellos que marcaron sus pactos y condenas? La decisión ahora estaba en sus manos, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. Javier tomó una profunda respiración, sintiendo el aire helado llenarle los pulmones como un aliento de vida en medio del caos. Pero esa pequeña chispa de luz se apagó rápidamente al ver las sombras arrastrarse a su alrededor, como si estuvieran esperando a que él hiciera el primer movimiento hacia la puerta titilante. Rafael, con los ojos desorbitados de miedo, miraba hacia el abismo. Su rostro empalidecía más con cada instante que pasaba. «Javier», dijo de nuevo, su voz desgarrada, «no podemos dejarnos llevar. Esto no es más que una trampa». Antes de que pudiera pensar en una respuesta, la figura oscura volvió a aparecer ante ellos, los ojos brillando con una luz malévola. Levantó una mano como si quisiera atraparlos. «El escaparate de tu alma, Javier, te espera», susurró, su voz un murmullo flotante que podría romper cristales. Cada palabra parecía llenar el aire con una tensión casi eléctrica. La puerta brillaba con una luz espectral, tentadora en su promesa, pero Javier sintió una punzada de terror en su interior.
Sabía que cruzar ese umbral podría significar perderse para siempre. Un impulso violento lo llevó a aferrarse al brazo de Rafael y con un grito que resonó en la tormenta de lamentos lo atrajo hacia la entrada. ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos ya! Ambos corrieron hacia la puerta, pero las almas perdidas, ahora más visibles, se interpusieron en su camino, sus rostros distorsionados en muescas de dolor y reclamo. Gritos desgarradores brotaron de sus labios cuando comenzaron a rodearlos, extendiendo sus manos como si intentaran sujetarlos. ¡Ayúdenme!, gritó una figura que se asemejaba a su madre. Javier se detuvo, el corazón situado en su garganta, incapaz de avanzar. ¡No!, exclamó Rafael. «No mires, no son más que ecos de tu culpa». Javier cerró los ojos y recordó a Ana, un flash de recuerdos de momentos felices y su risa. Pero entonces otros recuerdos irrumpieron. Sus últimas palabras, la desesperación que invadió sus ojos antes de desaparecer. «¡No puedo!», gritó Javier, sintiendo cómo su corazón se rompía. Las almas giraban a su alrededor, recreando su historia, sus fracasos. «¡Ana!», su grito resonó, y al hacerlo, el aire cambió. Las sombras temblaron, y un aire de calma momentánea pasó entre ellos. Pero pronto, el aire se volvió hacia un frío desolador, y la figura oscura emergió nuevamente, sonriendo. «¿Vas a elegir la puerta, Javier? ¿O quizás prefieras quedarte aquí, con tus culpables decisiones?» Javier giró hacia la puerta, que parecía emitir un brillo compuesto de lágrimas y esperanzas. Pero entonces la figura osciló hasta el borde del abismo, señalando hacia la oscuridad, donde un susurro comenzó a elevarse como un canto lejano, llamando por su nombre. «Cada elección trae consigo un precio. Elige sabiamente». Rafael comenzó a temblar, el terror atravesando su mirada. «Javier, no, escucha bien. Si entras ahí podrías liberar algo que no puedes controlar». La figura oscura señaló al abismo, y algo en la profundidad comenzó a moverse, una resplandeciente forma que se retorcía en las sombras. Las almas, ahora silenciosas, se detuvieron y miraron hacia el abismo con una mezcla de terror y anhelo. Javier sintió que el tiempo se detuvo de nuevo, entre la promesa de la puerta y el terror del abismo. Se giró hacia Rafael, el pánico escrito en su cara, luego a la puerta y finalmente al abismo que lo miraban desafiantes. «¿Qué pasa si no hay una salida, Javier?», le preguntó Rafael, preocupándose por la locura que comenzaba a nublarle la razón. La figura oscura se reía suavemente, como si conociera un secreto que los demás ignoraban. «Si decides así, Javier, recuerda que siempre habrá un precio, y no todos los secretos están destinados a ser revelados». Con cada palabra, una presión creciente comenzaba a aplastarlo. ¿Qué haría? ¿Seguir adelante, arriesgando todo, o ceder ante su propia desesperación, abandonando a su hermana y a las almas perdidas? Sin tiempo para reflexionar, el abismo se iluminó momentáneamente, revelando una sombra más al fondo, una figura conocida que levantó la mano como si quisiera atraerlo a su perdición. Los ojos de Javier se abrieron ampliamente, llenos de horror. «¡Ana!», susurró. El eco de su nombre resonó a través de la noche oscura, y sin querer, supo que estaba a punto de afrontar algo realmente aterrador. Con el pulso acelerado y el sudor cubriendo su frente, se preparó para la elección que podría cambiarlo todo. Pero entonces, un grito desgarrador irrumpió el silencio, una voz familiar que hizo que sus entrañas se retorcieran. Y con eso, el verdadero horror estaba a punto de revelarse. El eco del grito reverberó en los confines oscuros, rasgando la tensión del momento. Javier sintió cómo su corazón se detenía, el sudor helado cubriendo su piel. Era la voz de Ana, pero había algo en su tono que lo congeló. No era una súplica, era un lamento. «¡Ana!», gritó, apretando el brazo de Rafael con tanta fuerza que le dolió. «¡Ana! ¡Estoy aquí!». Los ojos de Rafael se abrieron más, llenos de terror. «No, Javier, no la llames, no debes. Puede ser una trampa». Sus palabras eran un susurro tembloroso, pero contuvieron un aviso desesperado. La figura oscura sonrió, de una manera que más que dar alivio, solo intensificó el pánico. Javier sintió que el suelo debajo de ellos comenzaba a vibrar.
Las sombras se agitaron y comenzaron a retorcerse, como serpientes en un frenesí oscura. En el centro del abismo, una luz se intensificaba, abriendo un portal hacia algo inimaginable. «Está ahí, dentro. Quiero ayudarte, Javier». La voz de Ana era ahora clara, un tirón en el alma. Pero algo más, un eco oculto, una risa sarcástica resonaba en su voz. Los recuerdos invadieron la mente de Javier, su sonrisa, sus risas, pero también sus lágrimas. Sentía que el abismo lo llamaba con promesas de claridad, y en su interior algo comenzó a cambiar. ¿Era realmente su hermana detrás de esa figura? La preocupación de Rafael se convirtió en pavor, como si sintiera que el tiempo se acababa. «Javier, es un engaño. Si cruzas, podría significar tu fin. Mira». Rafael señaló al abismo, donde las sombras parecían arremolinarse, intentando formar formas conocidas de aquellos que habían caído en su búsqueda. Los rostros de los que habían fracasado en su búsqueda de redención emergieron de la oscuridad, y Javier se vio confrontado por los ojos de sus propios pecados. Los gritos resonaban junto a risas burlonas que lo rodeaban, tirando de su mente hacia la locura. Era un verdadero dilema: salvar a Ana o preservar su propia vida. Pero el abismo latía, y sus ojos buscaban la luz en la tiniebla. «Ana», repitió, casi en un susurro. «Destrúyelos. Ven hacia mí, Javier». Aquella voz lo envolvía, prometiéndole una salvación, un rescate del dolor. Pero el terror dentro de él se agigantó, recordando la advertencia de Rafael. ¿Podría confiar en una ilusión presentada por el enemigo? La figura oscura se acercó un poco más hacia el umbral del abismo, dejando caer una lluvia de sombras que parecían arrastrar las almas a un destino incierto. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «Elige, Javier», gritó Rafael, antes de tambalearse hacia atrás, como si el suelo debajo de él estuviese desmoronándose. En una fracción de segundo, el amigo también se convirtió en parte de la elección. La puerta, el abismo, Ana, todo a su alrededor giraba. Con el alma desgarrada, Javier extendió la mano hacia la silueta borrosa de su hermana, sintiendo cómo el frío de la desesperación lo paralizaba. Pero en el fondo de su ser, algo le decía que podía haber un camino diferente, uno que no pasaba ni por el abismo ni por la ruptura con Rafael. Un impulso lo llevó a enfrentar la figura oscura de frente, desafiándola, discerniendo que el verdadero terror no era lo que había delante, sino lo que portaba en su interior. «No, no más», dijo con una voz más firme de lo que se sentía. «No voy a ser su juguete». La figura oscura dejó escapar una risa malévola. «¿Has decidido?», preguntó, revelando una mueca que desnudaba su verdadero ser. Javier sintió que diversos hilos de luz comenzaban a girar a su alrededor, como si su elección había desencadenado un poder desconocido. Pero justo cuando la luz comenzaba a levantarse, un estruendo atravesó el silencio. Algo desde el fondo del abismo rugió, una presencia oscura que ahora se negaba a ser ignorada. En la penumbra, un rostro aterrador emergió. Era una amalgama de las almas que habían caído antes. Con los ojos inyectados de furia, parecía dirigirse a Javier, desatando una tormenta que amenazaba con engullirlo. «El precio ya ha sido pagado», gritó la multitud. Javier, sintiendo que el tiempo se acababa y que la carga del peso de sus decisiones lo iba a aplastar, levantó la mirada hacia la puerta. El fulgor del abismo seguía latiendo ferozmente. Su corazón se aceleraba a medida que la oscuridad avanzaba para reclamarlo. Mientras una ola de miedo le llenaba el pecho, no podía evitar pensar: si el verdadero horror se hallaba en perder aquello que amaba, la elección todavía estaba sobre la mesa. «¡Javier!». El grito de Rafael lo atravesó, pero ya no había tiempo para preguntas. Tenía que actuar antes que fuera demasiado tarde. Con cada segundo marchando a su contra, se lanzó hacia el portal. Pero al hacerlo, la oscura figura se abalanzó hacia él, y entonces sintió un frío jabalina perforando su espalda. Fue un momento dentado de agonía y revelación. El portal se cerró detrás de él, y Javier cayó.
La risa de las sombras resonaba en sus oídos. ¿Había tomado una decisión o había sellado su destino? En la caída, con el aliento entrecortado, se preguntó qué demonios lo esperaba al final de esta elección, ¿la salvación o la condena? Y mientras el vacío lo absorbía, la sombra dejó caer una frase que lo acompañaría por la eternidad. Siempre hay un costo. Javier se sintió caer durante unos eternos segundos. Su corazón se golpeaba en su pecho como un tambor de guerra, marcando el ritmo frenético del miedo y la incertidumbre. De repente, todo se detuvo. Un brillo ante sus ojos lo envolvió, creando una especie de túnel iluminado que a su vez lo cegaba. La luz era cálida, casi confortante, a pesar del caos que había dejado atrás. Sentía que no se trataba solo de un descenso al abismo, sino más bien a un nuevo comienzo. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo, se encontró en un lugar que nunca había imaginado. Era un claro, rodeado de árboles cuyas hojas brillaban con una claridad a tanto irreal. La luz goldeada parecía fluir como un río entre las ramas, y el aire estaba impregnado de una fragancia dulce, curiosa, llena de vida y esperanza. A cada inhalación, algo dentro de él sanaba, como si la naturaleza misma estuviera abrazando su alma adolorida. ¿Dónde estoy?, preguntó, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Un lugar donde las almas encuentran redención. Una voz femenina respondió. Era suave y llena de calidez. Una figura emergió de entre los árboles. Era Ana, su hermana, pero no como él la había visto en su memoria, llena de dolor. Esta Ana brillaba con luz propia, su rostro iluminado por una paz que irradiaba amor. ¡Ana!, exclamó. El nudo en su garganta se hizo un llanto entrecortado. Pensé que te había perdido para siempre. Nunca estuve realmente perdida, Javier. Me llamaste, y aquí estoy. Pero no podemos regresar a lo que era. El pacto que hiciste tiene repercusiones, dijo ella, su voz resonando con sabiduría y ternura. Lo importante ahora es lo que elijas para el futuro. Javier sintió que todo su ser se revolvía. Recuerdos, arrepentimientos y, sobre todo, el peso de las almas atrapadas en el abismo resonaban en su mente. ¿Qué puedo hacer?, susurró, luchando contra la chispa de desesperanza que se alzaba en su pecho. Debes romper el ciclo. Las sombras que te persiguen no son solo ecos de tus errores, son mensajes que deben ser escuchados. Cada uno tiene una historia que contar, una verdad que descubrir. Si muestras compasión, puedes ayudarles a ellos y a ti mismo, le explicó Ana, su mirada grave pero llena de amor. Las palabras de Ana resonaban con un eco profundo en su interior. No solo se trataba de su propia redención, sino de las vidas que había tocado, directa e indirectamente, a lo largo de los años. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó, su determinación comenzando a florecer. Imagina a todos aquellos que han caído, a los que han perdido el rumbo. Frente a sus recuerdos, debes confrontar el dolor que los sostiene cautivos. Solo así podrás liberar no solo a sus almas, sino también la tuya, dijo Ana, su mirada grave pero llena de amor. Sin dudarlo, la imagen del altar, de las sombras y la figura oscura vinieron a su mente. Entendió que el ritual que había llevado a cabo no era solo un sacudón de angustia y sufrimiento, sino un reflejo de lo que las almas deseaban: ser escuchadas, ser vistas. En su desconcierto, Javier sintió que algo se encendía en su corazón. «Haré lo que sea necesario», prometió, mirando alrededor en ese claro que parecía santificado por la luz. De repente, el paisaje cobró vida, y los árboles se tornaron en siluetas familiares, rostros de amigos y seres queridos que había perdido. Las almas aparecieron, mostrando sus tristezas y anhelos. Cada uno lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza. Javier sintió que aquellas miradas también esperaban su respuesta. Sin pensarlo, se dirigió a ellos. «Lo siento», comenzó. Su voz resonaba con sinceridad. «Lo siento por no haber hecho más, por no haber comprendido el peso que llevaban. Estoy aquí y quiero ayudarles». Y fue en ese momento
que comprendió que no solo buscaban justicia, sino conexión. Javier se dispuso a hablar con cada uno, a escuchar sus historias, a reconocer su dolor. Con cada palabra se sentía más ligero, más vivo. Las sombras que antes lo asediaban comenzaron a desvanecerse, abriéndose paso ante la luz del entendimiento. Las figuras dejaron de ser amenazas y se convirtieron en compañeros de dolor. Javier notó cómo la oscuridad se hacía más tenue, como si cada alma liberada liberara un brillo de esperanza en el entorno. «Gracias», susurró uno de ellos, una voz quebrada pero con un matiz de gratitud. «Nos has escuchado». Y así, uno a uno, las almas comenzaron a desprenderse de su angustia, encontrando paz en la conexión compartida. Javier sintió cómo su propia carga se desvanecía al dejar ir el dolor y abrazar la esperanza. Finalmente, cuando el último susurro se desvaneció, el claro se iluminó con un resplandor más brillante que nunca. Ana sonrió, su forma comenzando a desvanecerse entre destellos de luz. «Has hecho lo correcto, hermano. La redención comienza aquí, y ahora llevas contigo la historia de todos esos que has salvado». Javier se sintió más fuerte, más en paz. Cuando Ana desapareció por completo, entendió que la verdadera batalla nunca fue contra la oscuridad externa, sino dentro de él. Con el corazón renovado y los ojos llenos de lágrimas de alegría, Javier miró hacia el horizonte. La ciudad lo esperaba, no como un lugar de horror, sino como una oportunidad para cambiar y ayudar a que otros encontraran su camino de regreso a casa. La noche detrás de él se disipó y un nuevo amanecer apareció en el horizonte. Javier supo que era el momento de continuar, de honrar las historias que habían sido contadas y las que todavía necesitaban ser escuchadas. Un nuevo capítulo acababa de comenzar.